Bueno, familia, hoy toca hablar de Return of the Living Dead Part 2, El regreso de los muertos vivientes Parte 2, que en España le ponen el repugnante título de La divertida noche de los zombies. Y además te ponen en la carátula este maravilloso eslogan: zombies obsesos buscan sabrosos sesos. Bien, ¿qué te parece? Y sí, amigos, vale que esta secuela va más en una línea ya casi paródica. Ya hay momentos que se zambullen en la parodia, en el humor absurdo. Sí, es mucho más tonta que la primera parte y lo que tú quieras, pero claro, vender la película de esta manera tan estúpida a mí me pareció un error, sobre todo porque se desmarcaba completamente de la primera parte. No tiene ningún sentido que una película que ha tenido una gran popularidad en los videoclubs la saquéis ahí con un nombre que se desmarca completamente de su película anterior, que ha sido un éxito. ¡Imbéciles! La verdad es que esto no tiene ningún sentido. Ahí está la clave, ¿sabes? Estoy convencido de que si la película se hubiera llamado El regreso de los muertos vivientes 2, hubiera tenido más éxito de entrada que este título raro y tal. Oh, qué lástima. Pero bueno, de todas formas, no nos engañemos, esta película también fue bastante exitosa en su momento en los videoclubs. Porque en los cines se puede decir que se pegó tremenda hostia, ¿vale? Es una peli cara, a ver, para lo que es. La primera película la produjo Orion Pictures y costó unos 4 millones de dólares, dando lugar a una recaudación mundial de aproximadamente 14 millones, esto según IMDb. Son datos que hay que coger con pinzas, pero te haces la idea. Y para esta secuela aparece Lorimar Motion Pictures, que era la división cinematográfica de Lorimar, que era una productora de series de televisión. Estos son los que producían Cosas de casa, Primos lejanos, Padres forzosos, todas estas telecomedias, todas estas sitcoms eran de esta compañía. Y entonces dicen, vamos a hacer una secuela del regreso de los muertos vivientes, pero mainstream, para que lo pete. Nos vamos a hinchar de ganar dinero. Vamos a ser millonarios con esto. No está mal. Y se gastan 6 millones de dólares, más dinero que la primera parte, lo cual creo que es un movimiento muy arriesgado. No necesito el dinero. Normalmente las secuelas se hacen por menos dinero para, digamos, poner un poco el termómetro y a ver qué sale, sobre todo cuando la primera parte no es un exitazo espectacular. A ver, recaudó bastante dinero, estuvo bien, pero no se trata de un hit, no es un hitazo. Así que esto fue un movimiento un poco raro. Y se gastan 6.200.000 dólares para recaudar 9 millones alrededor del mundo. Perfecto. Que a ver, repito, esto no es un fracaso en realidad, esto son cantidades que no están mal, porque luego en videoclub, televisión, tal, pues seguro que se recuperó y se ganó mucho dinero con esta película. Pero sí, en cine esto se considera un auténtico fracaso. Dios santo, otra vez. ¿Cuál es el problema de esta película? Obviamente que la querían hacer mainstream y se liaron un poco. Quisieron hacer una película para un público más amplio. ¿Y qué pasa? Que tenemos una película llena de gore y de buenos prostéticos, los efectos especiales están guays, pero luego tenemos una comedia totalmente infantil. De hecho, nos meten a un personaje insoportable de un niño pequeño, que claro que está ahí para que los niños vean la película y se rían. El humor es de niños, es para niños pequeños, es todo mucho más tonto, mucho más, pues eso, infantil, es como una película para niños, pero luego de pronto te meten gore, se ven ahí sesos, se ven tripas y se ven momentos que están, joder, que son muy violentos para los niños. Vaya descubrimiento. Sí. Entonces yo creo que se liaron un poquito con el target de audiencia y la película, pues claro, acabó siendo un fracaso terrible en los cines de Estados Unidos. Por cierto, en los cines de Estados Unidos ni siquiera se acercó a recuperar la inversión. Se salvó por el dinero que recaudó en otros países del mundo. Si no, se hubiera pegado una hostia que flipas. Pero claro, yo creo que es normal. Luego aparte ignora completamente los eventos de la primera parte. Incluso cogen a dos de los actores de la primera parte, a James Karen y a Tom Matthews, haciendo papeles diferentes. En la primera parte eran los que trabajaban en la compañía farmacéutica, y aquí trabajan, son ladrones de tumbas, ¿vale? Van ahí a un cementerio para robar cadáveres, se roban los cráneos, las joyas y eso, y en ese momento pues se desencadena allí el apocalipsis. En este caso, los responsables de liberar el gas son unos niños que están ahí jugando, unos abusones que van con el niño este protagonista terrible, que por cierto este niño salía, si no recuerdo mal, en El terror no tiene forma, en The Blob, y bueno, pues sale ahí, liberan el gas, se infectan, también llueve, igual que la primera parte,
Pero claro, son eventos como que ignoran absolutamente los de la película anterior. ¿Qué habéis hecho? Se nota que hay más presupuesto porque hay muchas más localizaciones, montón de efectos especiales y es una peli que se pasa bastante rápida. Tengo que reconocer que es una película muy divertida, pero no está al nivel de la primera parte. Por cierto, se me olvidó mencionar la increíble banda sonora que tiene El regreso de los muertos vivientes. En el caso de la secuela también tiene una banda sonora bastante chula, algunos temas son muy buenos, pero para mí no está al nivel de la primera. Hay un tema en particular de Joe Lamont que es espectacular. Las localizaciones de la película también me gustan mucho. Tenemos el típico pueblecito americano, pero también tenemos una urbanización que está en obras, que está ahí, digamos que sin asfaltar siquiera. Están las casas donde las familias ya están viviendo, pero aún no hay ni carreteras prácticamente. Están como muy aislados y mola mucho que todo se desencadene en este punto. Luego tenemos un casting que, bueno, hace su trabajo bastante bien, caras muy televisivas en su gran mayoría. Luego tenemos por ahí a Philip Branch, un veterano de Hollywood que hace un papel muy divertido, hace del Dr. Mandel, es un señor que se encuentran ahí en mitad de la película y bueno, llega hasta el final, acompaña a los protagonistas hasta el final, un borrachín médico que bueno, tiene sus momentos, tiene momentos muy divertidos. Eso sí, ya empieza a chocar la peli desde el principio cuando vemos este contraste entre muertes bastante gráficas y tal, con un humor totalmente absurdo. De hecho, en la escena en la que aparecen los zombies por primera vez, que salen de bajo tierra y tal, es una recreación, una parodia de Thriller de Michael Jackson, del videoclip Thriller, obvia, o sea, todo, los planos y tal, y utilizan, joder, una comedia ahí que ya se va del tono totalmente, es como, ¿qué coño pasó aquí? Y lo que coño pasó ahí, pues sí, por un lado tiene una explicación, por lo que os he dicho, se buscaba un público más amplio, más juvenil, que estas películas la vieran chavalillos de 12 o 13 años, pero también tiene nombre y apellidos. El director de la peli, Ken Widerhorn, es un señor... Ken Widerhorn. Es un señor que por lo visto no tenía mucho aprecio por el cine de terror, ¿vale? No le gusta el cine fantástico, no le gusta el cine de terror y sin embargo pues lo contratan a él para hacer esta peli. Según dicen los actores de la película, estaban muy desencantados porque este señor no ponía ganas. Estaba haciendo la película como sin ganas, en plan... Venga, me han pagado, la hago y ya está, pero sin poner ningún empeño. Y de hecho el bueno de Tom Matthews dice que tiene muy malos recuerdos de esta película porque el director pasaba 3 kilos y bueno, prefiere ignorar esta peli. A ver, no está tan mal. Ya os digo que además, si la has visto siendo un niño, la disfrutaste seguro. Yo cuando esta película la vi, si no recuerdo mal, la vi en Canal Plus. Y me la flipé, la vi con unos coleguillas y me lo pasé súper bien. Y sí, es una peli juvenil, es eso. Para los jóvenes, pues flipabas. Pero claro, el público que ya tenías de antes se te va a descolgar un poco porque te estás cambiando de género básicamente, aunque la primera parte también tenía comedia. En este caso ya se convierte en una comedia tonta, absurda, con slapstick, con momentos tontísimos, donde hay todo el rato gags y momentos que te sacan totalmente de la atmósfera de la película, y creo que fue un grave error. Está bien, de acuerdo. Pero el que yo diría que es el peor error fue contratar a Ken Widerhorn para dirigir esta película. Odiaba el horror, pero sin embargo dirigió unas cuantas películas de terror, algunas de ellas van para Videoback de cabeza. Ya las veréis. Esta es una de esas películas grandes, ¿no? En la que se contrata un montón de gente y los efectos especiales no son obra de dos, ¿no? Como en muchas de estas películas pequeñas, sino que aquí hay un equipo, ¿no? Un gran equipo de maquilladores haciendo los efectos especiales, pero sobre todo las cabezas más visibles eran las de Eugene Crumb, Terry D. Frazee y Jim Grigg, que eran 3 personas que, a ver, siendo grandes profesionales, eran más tirando de películas de ciencia ficción, de fantasía, de alto presupuesto, ¿no? No son maquilladores, yo que sé, como Tom Savini o como Greg Nicotero y tal, que son ya especialistas del cine de terror, sino que aquí eran, bueno, pues de otros ámbitos. Pero sin embargo, tengo que decir que los resultados son bastante buenos. La mayoría de los zombies, lucen bastante bien. También hay alguno que otro que la careta de goma se nota, pero bueno, los animatronics están muy chulos. De hecho, la versión de Tarman de esta peli está bastante guay también. Se le mueve la cabeza, es muy caricaturesco, pero creo que está muy logrado. Y luego los maquillajes en general están muy chulos. Hay algún momento que hay que reconocer que es divertido, estos momentos de comedia infantil, como por ejemplo el final, ¿no? En el clímax tenemos una escena en la que están electrocutando
a todos los zombies. Y tenemos este momento en el que aparece Michael Jackson, aparece un zombie vestido de Michael Jackson en Thriller, electrocutándose como si estuviera bailando, y la verdad queda muy divertido. Y momentos como este hay que reconocer que hay unos cuantos que te van a levantar una sonrisa. Para mí el problema de esta peli, ya como espectador adulto, es que aunque se hace entretenida, realmente hay momentos en los que yo personalmente sufro, ¿no? Por un lado tenemos el niño, que para mí es insoportable. Yo estoy todo el rato, porque el niño está todo el rato además en plan metiendo la pata, yéndose solo, haciendo cosas que no tienen sentido y molestando, ¿no? Hay un personaje que sobra, lo podrían haber quitado de la película y no hubiera pasado absolutamente nada. Pero luego sobre todo tenemos a los dos ladrones, a James Caan y a Tom Matthews, que mira que son divertidos y tal, pero en esta película hacen un papel súper molesto, sobre todo James Caan, que se pasa todo el rato llorando, quejándose, diciendo Dios llévame, porque esto es porque como estoy robando tumbas, Dios me está castigando, y se pasa todo el rato gritando, pero se convierte en algo muy muy molesto. Y por supuesto en esta película también tenemos el cliché del coche que no arranca. Hay una escena que me parece muy llamativa y que quería comentar, en la que parten a un zombie en dos. Y vemos cómo las piernas van andando solas, partidos por la mitad, y luego el cuerpo se va moviendo con las manos. Esta escena la vimos calcada en Brain Dead de Peter Jackson, eso sí, en mi opinión, bastante perfeccionada en la película de Peter Jackson, pero coño, está muy muy guay estos efectos especiales, la escena está chulísima y funcionaba muy bien, era muy divertida. Y en su momento, cuando eras un chaval, veías esto y flipabas. Y nada, la verdad, es una película muy divertida, la tenéis también en Prime Video y también se puede conseguir obviamente en Blu-ray. Te lo vas a pasar bien, es una película entretenida, está bastante guay, pero creo que se tira más, se zambulle demasiado en la comedia absurda para intentar contentar a más público, y muchas veces quien mucho abarca poco aprieta, y al final pues en mi opinión metieron la pata, porque con el presupuesto que tenían en esta película, si hubieran hecho una cosa en la línea de la primera parte, una secuela de la primera parte directa que se hubiera desarrollado a lo mejor en el mismo momento en otra parte de la ciudad o algo así, hubiera sido una peli mucho mucho más molona, y a día de hoy hubiera tenido un estatus no solamente como de peli de culto, película que fue popular en los videoclubs, sino que hubiera sido un clásico del cine de terror, como para mí sí que es la primera. ¿Qué os parece a vosotros? Pues dejadlo en la caja de comentarios, suscribíos a mis canales, que tenéis los links en la descripción, y nos vemos en el siguiente vídeo. Besitos a todos y hasta entonces.